Tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en una jornada de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Madrid. Hoy tenemos el placer de tener como ponente a Concepción Morales Valle, que es magistrada suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, profesor contratado doctor del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Rey Juan Carlos y doctora en Derecho. Hoy vamos a ver una jornada con la temática de la prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el empresario. No te quito más tiempo. Muchas gracias, Concepción, por estar aquí con nosotros y te doy la palabra. Muchísimas gracias. Lo primero que tengo que hacer, como en todas estas ocasiones, es dar las gracias a la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, AJA, por haberme invitado a participar nuevamente en un webinar formativo para sus socios. Bueno, sin mucho más preámbulo, porque tenemos una hora más bien escasa para contar una temática muy espesa, digo espesa en cuanto a dimensión de la materia, que es la de la prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el empresario. Ya le he dicho a la organización que si queréis me podéis ir haciendo preguntas sobre la marcha y que me las van a ir leyendo porque yo no tengo acceso a ello para verlas y irlas contestando a la medida que voy haciendo mi explicación, porque a lo mejor no me he explicado bien o porque tenéis alguna pregunta o duda puntual sobre lo que estoy comentando, ¿vale? Sin mayor dilación, y como ya sabéis todos los que me conocéis que soy un poco a veces desordenada, pues quería explicaros esta materia de manera lo más sintética posible en una hora, que es lo que me han asignado para su exposición. Recordar todos que cuando yo escribí el libro, porque la ponencia forma parte de un libro que lo tengo aquí, el de la prueba electrónica, va por la segunda edición, digo segunda edición renovada, es decir, que la vamos revisando y la vamos actualizando y debería hacer una nueva, debería revisar una nueva. Pero bueno, que tenéis a vuestra disposición el libro por si lo necesitáis, porque voy a hablar de muchas sentencias y está todo recogido en mi libro. Recordad que cuando yo escribo los libros los hago para ayudaros. La única finalidad es esa. Yo me busco toda la jurisprudencia y me busco todas las historias para que vosotros lo tengáis todo recopilado y lo podáis usar en vuestra ingente labor profesional, porque como abogado que yo también he sido y sigo siendo colegiada del Colegio de Abogados de Madrid, perdonadme, del Colegio de la Abogacía de Madrid, que me cuesta mucho trabajo cambiarle el nombre, pues sé que es un trabajo duro, con muy poquito tiempo y con muy poco tiempo asignado a la labor de investigación, que yo hago gustosa para todos vosotros porque además luego me sirve para mis sentencias. No sé si lo sabéis, me imagino que sí, porque muchos de vosotros me seguís en LinkedIn y me consta. Sabéis que estoy en una fase de transición de magistrado suplente del TSJ de Madrid a magistrado titular del Juzgado de lo Social número 23 de Madrid. Así que espero veros pronto en mi sala y espero trataros con la educación y el respeto que todos vosotros os merecéis. Sin más preámbulo, ahora que ya os he dicho que me voy al Juzgado de lo Social 23, nada, me queda poquísimo. Seguirme en LinkedIn y sabréis lo que me queda. Pues empezamos con esta ponencia. Voy a dar las pautas generales y voy a contar alguna sentencia interesante para que la tengáis en cuenta o para que la podáis utilizar en vuestros asuntos jurídico-procesales. Como todos sabéis muy bien, porque me consta, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social regula la prueba en los artículos 90 a 96 y también es de aplicación con carácter supletorio. Me canso de leer subsidiario, alternativo, todas las frases que se os puedan ocurrir o todas las palabras que se os puedan ocurrir que no son correctas, las utilizáis en vuestros escritos, ¿vale? Entonces, con carácter supletorio en los artículos 281 a 286 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Supletorio, es decir, allí donde yo no tenga norma específica, será de aplicación la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto me recuerda, ya para empezar, que hay muchos abogados en la instancia, digo, perdonadme, muchos jueces, no me voy a meter solo con vosotros hoy. Hay muchos jueces en la instancia que cuando fundamentan sus sentencias jurídicamente citan para generar su convicción
artículos de la ley de enjuiciamiento civil. Y como yo siempre digo, esto no es correcto, y si lo recurriréis en suplicación, pues os diríamos que efectivamente que no es correcto, que tenemos una norma específica que dice cómo se valora la prueba en la ley reguladora de la jurisdicción social, ¿vale? Entonces, cuando me dicen, no, es un documento público y entonces no sé qué, no es un documento privado y entonces no sé cuánto, no, todo esto nos rige en nuestra ley reguladora de la jurisdicción social y esa sentencia no es correcta, ¿vale? Siguiente idea, porque esto es un mero recordatorio de la prueba. El objeto de la prueba son los hechos que guardan relación con la tutela judicial efectiva que se pretende obtener en el proceso y para ello las partes, previa declaración de utilidad y pertinencia o previa justificación de la utilidad y pertinencia de cada uno de los medios propuestos, pues podrán utilizar cuantos medios de prueba están previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Y aquí sí me remito a los medios de prueba que vienen en la ley de enjuiciamiento civil porque nosotros no los regulamos igual, ¿vale? Entonces, siempre digo en esta parte, en lo relativo a la utilidad y la pertinencia de todos los medios de prueba propuestos, que esto es lo que tenéis que contarme cuando me proponéis los medios de prueba y yo os pregunto que me justifiquéis la utilidad y pertinencia del medio de prueba propuesto. Entonces, que no os quedéis ahí parados y que seáis capaces de justificar la necesidad de cada uno de los medios de prueba propuestos. Me voy a ceñir a la prueba de los testigos, que vosotros pedís 7 testigos y su señoría os dice ya de entrada, sin escuchar absolutamente, que elijáis 2. Entonces, esto no es correcto, no tenéis que elegir 2, salvo que sea una declaración, o sea, el objeto de la declaración testifical de cada uno de ellos sea una mera reiteración. Entonces, ahí sí, si es reiteración, con 2 tengo suficiente, esto viene establecido en la ley de enjuiciamiento civil, pero si cuando vais a justificar vuestro testigo propuesto, cada uno es para una cosa, obviamente se van a practicar las 7 testificales, porque es lo contrario os genera indefensión y podéis recurrir la sentencia y obtener fácilmente la declaración de nulidad, ¿vale? Para acreditar los hechos controvertidos de prueba, continúa diciendo el precepto, los preceptos a los que estoy haciendo referencia, podéis utilizar también los medios de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido. Fijaros que la configuración legal que tenemos en la ley reguladora de la jurisdicción social no es la misma que viene en la ley de enjuiciamiento civil. Nosotros tenemos nuestro propio sistema de reproducción de los medios de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido. Ahora, cuando explico esto a mis alumnos, les digo recordar que la prueba es interrogatorio, documental, testifical, pericial y otros medios de prueba. Y serían otra cosa, ¿no? Como consecuencia de la interpretación restrictiva del concepto de prueba documental que efectúa el Tribunal Supremo en la materia, ¿vale? Entonces, importante que tengamos esto en cuenta porque los medios de prueba de los que vamos a tratar hoy son otros medios de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido. Si me da tiempo, os explicaré más cosas más adelante, ¿vale? Recordar que esto también es algo único en nuestra jurisdicción, que la ley dice, el artículo dice, que deberéis de además suministrar el soporte adecuado y poner a disposición del órgano judicial los medios necesarios para su reproducción. Para los que sois muy jóvenes esto parece que os suena chino, pero sí que es verdad que antiguamente pues tampoco teníamos, bueno, como ahora, pero todavía teníamos menos medios electrónicos o medios elementos de reproducción. Efectivamente, si vais a reproducir un DVD, una prueba de magnetófono o todas estas cosas, pues teníais que llevarlo porque nosotros en los juzgados no disponíamos de todos estos elementos para que lo podáis reproducir, ¿vale? Entonces siempre pongo el ejemplo de que si vosotros vais a querer que se vea una imagen de vídeo o una reproducción de vídeo en la sala, verlo todos en vuestro portátil es muy complicado, ¿vale? Entonces, bueno, valorar si efectivamente necesitáis que se vea con una nitidez y claridad los hechos que pretendéis que sean visionados por el órgano judicial y valorar la necesidad de llevar una pantalla lo suficientemente grande como para que esto sea posible, ¿vale? Y como en la Administración de Justicia tenemos tantos medios, pues nada, si vais a la sala de lo social del TSJ de Madrid, recordar que ni tenemos televisión para que reproduzcáis nada de esto y es más, si veis con vuestra reproducción tampoco tenemos ningún enchufe donde podáis traerla, o sea que tendréis que traer algún elemento alternativo para que la televisión por medio de la corriente eléctrica pueda llegar a funcionar, ¿vale? Y para terminar este pequeño repaso que os estoy haciendo, recordar que no se pueden admitir o no se deben admitir las pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido vulnerando libertades públicas o derechos fundamentales, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, luego veréis a dónde quiero llegar.
Cuando yo escribí por primera vez el libro, estaba en vigor la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electrónica, pero esta ley ya ha sido derogada y ha sido sustituida por la Ley 6/2020 de 11 de noviembre. Me da igual que una esté derogada o no, porque en la regulación de los medios de prueba electrónicos o con firma electrónica, la regulación es exactamente lo mismo. Los trata como documentos a todos los efectos y difiere en cuanto a la naturaleza de cada uno de los documentos que se pueden aportar, ¿vale? De modo que habla de documentos públicos, documentos privados o documentos de naturaleza administrativa en función de quién es aquel que suscribe el citado documento, ¿vale? Es importante que lo tengáis en cuenta porque tenemos una interpretación restrictiva del concepto de prueba documental y, pese a lo que dice el Tribunal Supremo, conforme a la Ley 6/2020, los documentos firmados o con firma electrónica pues tienen la naturaleza y el carácter de documento tal y como se establece en su propio articulado, ¿vale? La siguiente idea que os quiero transmitir, que también vendría aquí porque viene establecido en la ley y también viene establecido en la ley de enjuiciamiento civil y que es algo que mucha gente desconoce, es qué pasa cuando se cuestiona la autenticidad y la veracidad de un documento electrónico. Viene regulado expresamente en esta ley y viene regulado expresamente en la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, recordar todos que cuando alguien presenta un documento electrónico y la parte contraria impugna su autenticidad o su veracidad, la carga de la prueba de acreditar la autenticidad y veracidad del documento electrónico aportado recae sobre el que la aporta, ¿vale? No se nos olvide, recae siempre sobre el que la aporta. No obstante, si practicada la pericial correspondiente se asevera y se autentifica el citado documento, recae sobre aquel que le ha impugnado, voy a decir temerariamente, pero no es la palabra correcta, pero sobre aquel que le ha impugnado recae la carga de pagar los gastos en los que hemos incurrido para acreditar la autenticidad y veracidad del documento y además se le puede imponer una multa procesal que viene expresamente regulada en el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recordar que estamos en la jurisdicción social y que esto es justicia rogada, de modo que esto lo tendréis que pedir. Y además me sospecho de que aparte de que lo tengáis que pedir ante el órgano judicial, pues no sé si todos los órganos judiciales conocen esta disposición legal que yo os acabo de contar, ¿vale? Bueno, pues esta sería como la entradilla o el preámbulo de lo que tengo que contaros y ahora pues viene la parte que continúa, ¿no? La prueba electrónica en el procedimiento laboral. Bueno, recordar que nosotros tenemos una regulación específica sobre los medios de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido y que los artículos 229 o 382 hablan de otros instrumentos de grabación, de filmación, una configuración absolutamente distinta de los elementos probatorios que nos ocupan hoy, que es la prueba electrónica en el proceso electoral. Siempre os recomiendo a todos, voy a estar pendiente de la hora, porque si no me enrollo y vamos, os cuento, pero me voy. Bueno, siempre os recomiendo a todos cuando presentéis un medio de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido, que aportéis o acompañéis una transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte. Es una mera facultad de parte, pero sí que es cierto que facilita o garantiza la mejor apreciación de la prueba por parte del órgano judicial. Lo tenéis establecido en el artículo 382.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Por qué siempre os digo lo de la transcripción escrita? Primero, transcripción escrita documental. Yo normalmente, cuando me proponéis una prueba de reproducción de audio o de vídeo, pongo todos los obstáculos que puedo poner para no reproducirlo, porque imaginaros, si tengo 52 juicios en una semana y encima tengo que estar escuchando 5 horas o viendo 5 horas de vídeo, pues como comprenderéis, no nos da la vida ni a mí ni a todos los que estéis fuera esperando a vuestro turno, ¿vale? Entonces me resisto bastante. No obstante, el medio de prueba se admite y consta en las actuaciones. Lo que pongo obstáculos es a la visualización en sala. Esto vulnera dos principios fundamentales que están regulados en el artículo 74 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, porque os sustraigo del principio de contradicción y os vulnero la tutela judicial efectiva del artículo 24. ¿Vale? Entonces, recordad que efectivamente os estoy sustrayendo el principio de contradicción y que podéis decir algo a la vista de lo que estáis viendo o de lo que estáis escuchando, ¿vale? Pero luego veréis
a dónde quiero llegar. Pero como sí que obra en las actuaciones, yo si lo necesito para mi sentencia lo puedo ver. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente lo que hago es que voy a la transcripción escrita y entonces yo veo rápidamente en la transcripción escrita, es un defecto ya profesional, pues si hay algo que me pueda servir o que pueda utilizar para redactar mi sentencia y que pueda usar, ¿no? Y si veo algo que pueda ser indicativo de que efectivamente ha sido así, como sois un poquito, lo voy a decir bajitos y entre comillas, mentirosillos algunos, ahora el que miente ya no sois vosotros, es la inteligencia artificial. Acordaros que se inventa la jurisprudencia, ¿no? Pero sí es verdad que si veo algo interesante, lo que hago es que me voy al vídeo y lo veo y lo compruebo que efectivamente ha sucedido así, o al audio que efectivamente ha sucedido así, ¿vale? Y entonces ya lo puedo utilizar en mi sentencia sin necesidad de que lo hayamos visto en el acto de juicio oral, con los matices que eso establecido en cuanto a la tutela judicial efectiva y la sustracción del principio de contradicción. Pero bueno, eso ya lo tenéis que utilizar en el recurso de suplicación. Entonces, la transcripción escrita además es un elemento de convicción más que yo puedo utilizar también en mi sentencia. Es decir, lo veo, tengo una transcripción escrita y lo puedo utilizar, ¿vale? La transcripción escrita, recordad que se aporta como prueba documental y como prueba documental consta a lo largo de todo el procedimiento. Además, quería deciros o ponernos de manifiesto que este medio de prueba se puede apoyar de otros medios de prueba instrumentales, ¿vale? Y entonces, que considere convenientes para lo que sea. Entonces, siempre digo que esto es un medio de prueba complejo, que puede ser asistido por medios de prueba instrumentales. Y siempre os pregunto en este punto, y como no puedo preguntaros a los 78 que estéis conectados, no puedo preguntaros absolutamente nada porque ni siquiera os veo, siempre os pregunto que qué medios de prueba instrumentales creéis que se pueden articular para dar respaldo a un medio de prueba electrónico. Y es muy fácil. El primer medio de prueba instrumental es la prueba de interrogatorio o la prueba de testigos que adveren ese medio probatorio electrónico. Y el segundo son las periciales informáticas. Yo antiguamente, cuando hablaba de periciales informáticas, pues como solo conocía a los peritos informáticos, esos a los que llamas, aquí en justicia llamamos al CAU y siempre te dicen lo mismo, apague o encienda, reinicie el ordenador y entonces yo decía, pues como sean estos los que me hagan a mí tengan que adverar una prueba electrónica, vamos frescos. Hace algún tiempo asistí a una jornada que organizaron una asociación de detectives privados en la CNP y compareció un perito y nos explicó cómo se hacían las periciales y cómo se analizaban los ordenadores y me quedé absolutamente alucinada y asombrada. Os recuerdo que se saca todo, todo, todo de un ordenador, aunque lo hayas borrado o aunque lo hayas machacado 1000 veces, ¿vale? Yo tuve uno además en sala que había habido un incendio y le habían echado los bomberos su correspondiente espuma y se consiguió recuperar el 80% del contenido del disco duro, ¿vale? Entonces, es caro, es un procedimiento caro. Los profesionales, como siempre todos sabéis, hay que pagarlos, a vosotros los primeros, que es lo más importante. Entonces, que sepáis que se puede, o sea, nos enseñó además de forma gráfica y con una prueba cómo lo hacen, cómo verifican, cómo adveran y cómo comprueban que un medio de prueba electrónico no ha sido manipulado y entonces certifican su autenticidad y su veracidad, ¿vale? Entonces, importante que también tengáis esta idea, ¿vale? La siguiente idea. Esto es algo que cuando empecé a hablar de todo esto en la jurisdicción social chocaba muchísimo, ¿no? Entonces todo el mundo impugnaba documentos, cuestionaba la licitud, la validez, bueno, era un caos, absolutamente un caos y como estábamos todos perdidos, pues pasaban muchas cosas en los juzgados, ¿vale? Entonces, sin perjuicio de que yo lo voy a volver a repetir, pero además es que está expresamente previsto en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dice, cuando se impugne la autenticidad, la veracidad o la exactitud del contenido de un medio de prueba, bueno, se ha de aplicar una tal, no sé qué, no sé cuántos, pero es que además, aunque no se pudiera acreditar la autenticidad o no se hubiera propuesto prueba alguna, en cualquier caso establece el propio precepto que se valorará conforme a la sana crítica. Y esto me lleva otra vez a nuestra ley reguladora de la jurisdicción social. Os recuerdo que no valoramos la prueba conforme a la ley de enjuiciamiento civil, sino conforme al 97.2 de la ley reguladora de la jurisdicción social, que dice que el órgano judicial valorará conforme a la sana crítica
toda la prueba obrante en las actuaciones, ¿vale? No me preguntéis nunca qué es eso de la sana crítica porque lo desconozco. Yo solo puedo deciros que mi sana crítica está estupendamente y poco más, ¿vale? Pero sí que es importante que lo tengáis en cuenta, que llevemos el camino que llevemos cuando se cuestiona la autenticidad o la veracidad de un medio probatorio o cuando no se articula prueba para acreditar la autenticidad o la veracidad, el órgano judicial lo va a valorar conforme a la sana crítica, ¿vale? Para que lo tengáis muy en cuenta. Ya sé que la ley reguladora de la jurisdicción social establece un sistema probatorio muy complejo, que todo se hace en el acto de juicio, unidad de acto, que no llevamos contestación a la demanda. Ahora que en la ley orgánica 1/25 esto ha adquirido una complejidad y una dimensión distinta, que tendremos que ver cómo evoluciona. Yo, si queréis, puedo explicaros algo, pero vamos, no me va a dar casi tiempo. Pero bueno, si queréis, organizamos otra jornada sobre la materia, sobre qué va a pasar con eso de la prueba anticipada y conforme a los 10 días, ¿vale? Yo tengo formado mi propio criterio y además es que es lo que dice expresamente la ley, ¿vale? Pero es cierto que la configuración del proceso laboral es muy peculiar y cuando vienen abogados que no son laboralistas, pues les choca. Entonces, recordaros a todos que ya ha dicho el Tribunal Constitucional por activa y por pasiva que la configuración legal del procedimiento laboral es la que es porque así lo ha decidido el legislador y que per se no determina la existencia de ningún tipo de indefensión, no genera ningún tipo de indefensión, ¿vale? O sea que es el que es y salvo que me acreditéis otra cosa, la propia configuración legal nunca va a ser constitutiva en sí misma de ningún tipo de indefensión, ¿vale? Entonces es importante que lo tengáis en cuenta. Lo de la especial singularidad ya lo he dicho, con lo cual no tengo nada más que añadir. Lo de los medios de prueba instrumentales, recordar prueba de interrogatorio y testifical o pericial informática. Y además, también es importante que tengáis en cuenta que es un medio de prueba complejo, ¿vale? Que por eso precisa de otros medios de prueba alternativos para verificar su veracidad o su autenticidad. Claro, llegados a este punto, he hecho ya varias referencias al concepto, a la interpretación restrictiva del concepto de prueba documental que se establece en el artículo 193b de nuestra Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Recordar, 193b, modificación de los hechos probados en el recurso de suplicación, ¿vale? Que dice que solo se puede hacer en base a la documental y a la pericial. Y cuando llegamos a la documental, tenemos una interpretación restrictiva. Teníamos ya hace muchísimos años una interpretación peculiar, pero además luego el Tribunal Supremo en un montón de sentencias también ha establecido esta interpretación restrictiva. Los argumentos del Tribunal Supremo son muy sencillos o muy simples o demasiado simplones, pero bueno, de vez en cuando tenemos este tipo de pronunciamientos y no podemos hacer nada frente a ellos, ¿vale? Entonces dice, claro, cuando vas a la ley reguladora de la jurisdicción social, os he dicho que tenemos los medios de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido, ¿vale? Recordar, palabra, imagen y sonido, que es lo único que tenemos en la ley reguladora de la jurisdicción social. Como no tenemos ningún otro régimen, nos tenemos que ir con carácter supletorio a la ley de enjuiciamiento civil. Y entonces, cuando acudimos a la ley de enjuiciamiento civil, viene un capítulo dedicado a la prueba documental y otro capítulo distinto dedicado a los medios de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Que si el legislador hubiera querido que los medios de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido hubieran sido documentos, no les hubiera dedicado un capítulo aparte, sino lo que los hubiera puesto dentro del concepto de prueba documental. Y entonces, con ese maravilloso criterio que no comparto en absoluto, pues han creado esta interpretación restrictiva del concepto de prueba documental que yo creo que genera mucho daño a todos los letrados, a todos los letrados, que sois vosotros, y a todos los justiciables. Entonces, vais a apuntaros una sentencia todos ahora mismo del Tribunal Supremo, que es de fecha 13 de mayo del 2014, recurso 1685/2013. La sentencia dice lo que acabo de contaros, el concepto, la interpretación restrictiva del concepto de prueba documental muchísimo más desarrollada y no tan simplista, por supuesto, a como lo he hecho yo, que me permito el lujo de hacer esa interpretación simplista, reducida y sintética para todos vosotros. Me interesa muchísimo el voto particular de García de la Serrana, ¿vale? Entonces, en este voto particular, García de la Serrana efectúa todos los razonamientos jurídicos que si yo fuera letrado utilizaría solicitando la admisión de un medio de prueba
de reproducción de la palabra, de la imagen, o sea, la habilidad, mejor dicho, no la admisión, sino la habilidad de un medio de prueba de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido de cara a revisar los hechos probados de una sentencia a través del cauce del 193b, ¿vale? O sea, recordar, solamente es interpretación restrictiva del concepto de prueba documental a efectos del 193b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Ahora os voy a contar un ejemplo muy rápidamente para que todos lo visualicéis. Pero sí que es verdad que con esta interpretación restrictiva se quedan fuera del concepto de prueba documental todos los documentos que utilizamos habitualmente en nuestro quehacer diario. Es decir, quedan fuera de ellos los correos electrónicos, luego voy a hacer un matiz, el WhatsApp, todo, absolutamente todo lo que sea digital, pues quedaría fuera del concepto de prueba documental. Recordaros que cuando lo aportáis en la instancia todos son documentos, no hay ningún problema, lo aportáis en la prueba documental, se admite como prueba documental y se practica como prueba documental. Pero estamos hablando del 193b, modificación de hechos probados en el recurso de suplicación. Y ahí es donde tenemos la interpretación restrictiva, ¿vale? Que luego la gente dice que me he explicado mal y creo que lo he explicado bien y lo he repetido 2 veces, ¿vale? Entonces, insisto, si yo fuera letrado, usaría todos estos argumentos que se contienen en el voto particular de esta sentencia, ¿vale? Porque lo que necesitamos es que alguien lo plantee y que podamos devolvérselo al Tribunal Supremo para que cambie este criterio tan restrictivo, porque insisto, si no, de aquí a nada ya no tendremos documentos ni tendremos prueba documental hábil a efectos del recurso de suplicación, ¿vale? Siguiente idea. Me gustaría que os leyerais todos, no lo voy a leer hoy, pero aquí, porque no tengo tiempo, pero me gustaría que todos los leyerais la interpretación amplia del concepto de prueba documental que se contiene en el artículo 26 del Código Penal. Hay muchas más normas que definen el concepto de prueba documental en nuestro ordenamiento jurídico, pero una de ellas es el artículo 26 del Código Penal. Y veréis qué definición tan amplia, todo lo que cabría en este concepto de prueba documental. Y además, bueno, a más, os voy a leer, y esto sí que os lo voy a leer, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del año 2012, que la voy a leer despacito, que dice que las grabaciones de audio y vídeo no son una simple manifestación de lo que dicen haber oído o visto las partes o los testigos, sino una constatación fehaciente y absolutamente neutra e imparcial de lo dicho acontecido, con independencia de quién haya podido ser el autor de las mismas y el mayor o menor interés que pueda tener en el litigio, lo que las convierte en un medio de prueba perfectamente equiparable a cualquier otro documento privado, ¿vale? Fijaros, cómo lo podemos configurar como documento, y esto es una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ¿vale? La importancia que tiene que hagamos una interpretación amplia de este concepto de prueba documental. Os voy a contar un caso que siempre cuento cuando llego a este punto de una sentencia mía que yo puse cuando el Tribunal Supremo todavía no había unificado la materia y cada Tribunal Superior de Justicia pues hacía buenamente lo que le apetecía, lo que quería o lo que le salía de, ya sabéis lo que siempre digo en estos casos, ¿vale? Pues eso. Entonces, en mi sentencia, TSJ de Madrid, recordar, lo que pasaba es que se le imputaba al trabajador que le había puesto una pistola en la cabeza a su compañero de trabajo, vigilante de seguridad. Y entonces, en la sentencia de instancia, declara el despido procedente y un hecho probado en el que consta que efectivamente el trabajador le ha puesto la pistola a la cabeza a su compañero de trabajo. Y ya está. Como consta este hecho probado, pues el despido automáticamente se califica como procedente. Bien, entonces, ¿qué hace el trabajador? Pues me recurre en suplicación y me toca a mí como ponente. Y entonces yo, que ya lo sabéis todos los que me conocéis, que soy absolutamente cotilla y me lo mido todo, pues hago mi trabajo, que es para lo que me paga el Ministerio de Justicia, ¿vale? Entonces, me pide en el recurso de suplicación que suprima el hecho en el que pone que le ha puesto la pistola en la cabeza a un testigo y en apoyo de su pretensión me dice que utilice el medio de reproducción, el DVD, en el que constaba la grabación. No sé si era un DVD o un VHS, no lo recuerdo, pero me da igual. Un medio de reproducción de la imagen, ¿vale? Porque es una sentencia muy antigua y además en aquellas épocas lo mismo ni había DVDs, pero bueno, permitirme la analogía, ¿vale? Un medio de reproducción de la imagen. Entonces yo, cuando me pide la revisión de los hechos probados, lo primero que hago es que cojo el DVD o lo que fuera, lo visualizo y veo que efectivamente
En el DVD no aparece en ningún momento ninguna pistola. Luego, el hecho no podía acelerarse con la reproducción del DVD, ¿de acuerdo? Como en aquella época, ya os he dicho que no sabíamos lo que estábamos haciendo o qué era lo que íbamos a hacer, yo recuerdo que me fui a deliberar ese día, esa semana, mi sentencia sin hacer, porque ya sabéis que llevamos las sentencias hechas el día de la deliberación, me la llevé sin hacer y les dije a mis compañeros que tenía un problema y que no sabía qué hacer con la sentencia, que me habían pedido la supresión del hecho probado en base al visionado del DVD, que había una interpretación restrictiva y además les dije, he visto el DVD y no hay pistola por ningún lado. Se volvieron los dos hacia mí y me dijeron, Estercita, ¿cómo no va a haber pistola? Y les dije, oye, tan sencillo como que lo veamos todos juntos. Entonces lo vimos todos juntos, efectivamente me dijeron, ah, pues tenía razón, no hay pistola. Le dije, pues ya os lo he dicho yo ya lo he visto antes que todos vosotros, no hay pistola. Ahora decirme qué queréis que hagamos. Justicia material o interpretación restrictiva del concepto de prueba documental. Declaro que el medio de prueba es inhábil para modificar el hecho probado, se queda como estoy y el despido pues se mantiene absolutamente procedente. Y los dos me dijeron, Esther, justicia material admite la reproducción de la imagen como medio de prueba documental y revisa el hecho probado. No es revisar, era suprimir. Y una vez que lo suprimí, pues obviamente su despido se calificó como despido improcedente. Llegados a este punto, siempre os hago la misma pregunta y la misma reflexión. ¿En base a qué declaró acreditado el juez de instancia que le había puesto una pistola en la cabeza a su compañero de trabajo? Y la pregunta la tenéis todos, a la respuesta la tenéis todos en vuestra cabeza. Es en base a la testifical. Y esto me recuerda el peligro que tiene una declaración testifical, porque los testigos, le voy a decir bajito para que no quede grabado y nadie me oiga, pero los testigos casi siempre mienten y las consecuencias jurídicas que ello puede tener, ¿vale? Porque está claro que el órgano judicial no vio el vídeo, porque si lo hubiera visto no hubiera puesto esta sentencia, ¿vale? Entonces, daros cuenta de lo importante que son hoy por hoy los otros medios de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido de cara a la formulación de recursos de suplicación en un mundo globalizado y digitalizado, ¿vale? Antes os he hecho un matiz, os he citado a los correos electrónicos. Entonces, recordar que hay una sentencia relativamente reciente, si estamos en el 25, debe ser del año 23, en la que los correos electrónicos ya se admiten como prueba documental. Y precisamente el argumento del magistrado ponente es el artículo 26 del Código Penal al que he hecho referencia y la misma razonamiento que os he hecho yo, ¿no? Es que ya se quedarían fuera porque ya en el tráfico ordinario todos manejamos los correos electrónicos y no el correo postal, ¿vale? Porque así, por eso tiene tantos problemas correos para tener una rentabilidad elevada o para mantener. Entonces, llegados a este punto, recordaros la importancia no solo de la prueba de reproducción de la imagen y del sonido, de la palabra, de la imagen y del sonido, sino el concepto de evidencia digital que ya empieza a entrar en nuestro ordenamiento jurídico laboral social y la importancia que ello tiene. Yo siempre aquí os digo que hay que ver algunas series americanas, pero lo justo, ¿eh? No mucho más, que luego nos genera muchos problemas. Y termino este apartado, no la ponencia, este apartado como empezado. Recordar que en cualquier caso, sea lo que sea el medio probatorio, lo hayamos autentificado, adverado, verificado o lo que sea, recordar que el conjunto de la prueba obrante en autos se va a valorar conforme a la sana crítica y que el único límite que nos pone el legislador a la sana crítica es llegar a conclusiones totalmente ilógicas o absurdas, ¿vale? Entonces, recordarlo porque es importante. No hay que llegar a ya a decirlo impugno, impugno, impugno. Pues no, simplemente reconozco, no reconozco y ya valoraré en la fase de conclusiones, ¿vale? Venga, la siguiente idea que os quería transmitir en los derechos fundamentales del trabajador que pueden resultar afectados en la obtención de la prueba. Como normalmente lo pregunto, pero como vamos muy rápidamente, pues recordar que son el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, que no es privacidad, es protección de datos, y el derecho al secreto de las comunicaciones, que ahora mismo voy a pasar a explicarlos. Y recordar que el empresario también tiene derechos constitucionales, no tienen la misma tutela
que lo que os acabo de decir, que son el artículo 10 y el artículo 18 en todos sus apartados, sino que él también tiene otros artículos constitucionales, que son el 33 y el 38, que regulan respectivamente la propiedad privada y la libertad de empresa. Y luego recordar que tiene un artículo muy interesante, que es el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que el empresario pueda establecer las medidas que considere oportunas de vigilancia y control de la actividad desarrollada por el trabajador para comprobar sus obligaciones y sus deberes procesales, ¿vale? Bien, todo esto me lo voy a saltar y voy a explicaros rápidamente el derecho a la intimidad. Si alguien quiere saber lo que es el derecho a la intimidad, pues que se lea sentencias del Tribunal Constitucional que lo explican extremadamente bien, pero yo necesito que captéis la idea básica que subyace dentro de cada uno de estos derechos, ¿vale? Entonces, recordad, el derecho a la intimidad está regulado en el artículo 18 de la Constitución, en el artículo 4.2e del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 8, lo tengo que leer, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en el que se establece que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. No lo confundáis, ¿eh? Nosotros tenemos una regulación distinta, pero en el Convenio Europeo de Derechos Humanos también tenemos nuestras propias declaraciones, además ya sabéis que se pueden alegar y que ahora ya tenemos todos claro que podemos aplicar el principio o el control de convencionalidad, de modo que podemos dejar de aplicar una norma nacional por vulnerar o contrariar la normativa supranacional de la Unión Europea, ¿vale? De la Unión Europea o internacional, que no hace falta que sea solamente supranacional. Entonces, recordar que el concepto de intimidad es un concepto objetivo o material y que siempre que explico esto digo lo mismo. Es de configuración subjetiva, es decir, cada uno de nosotros vamos a crear nuestro propio derecho a la intimidad. Si yo soy una persona que comparto toda mi vida privada a través de redes sociales, pues difícilmente voy a poder solicitar el auxilio para garantizar determinadas afirmaciones relativas a la intimidad, porque cuento toda mi intimidad en redes sociales y no reservo para mí absolutamente nada, ¿vale? Entonces, mi derecho a la intimidad será cero o casi cero. Pero, por ejemplo, si soy yo, que no tengo redes sociales, salvo LinkedIn, y lo único que digo en LinkedIn son cuestiones profesionales, pues obviamente mi derecho a la intimidad es muchísimo más amplio, porque si alguien difunde algo que yo no he hecho público, podré reclamarle o decirle que me está vulnerando mi derecho a la intimidad, ¿vale? Entonces, recordar que es de configuración subjetiva por cada uno de nosotros y eso es importante a todos los efectos, ¿vale? De modo que el consentimiento eficaz, sentencia del Tribunal Constitucional, el consentimiento eficaz del sujeto particular permitirá la inmisión en su derecho a la intimidad. Con esto es suficiente porque no tengo mucho más tiempo. Secreto de las comunicaciones. Al contrario, salvo resolución judicial, es un concepto absolutamente rigorista o formal, rigurosamente formal. ¿Qué significa el secreto de las comunicaciones? Es una interceptación ilegítima. No sé si os he perdido o qué me ha pasado, pero algo ha pasado. Salvo que me digan que me estáis escuchando, que tengo dudas. Todo bien. Ah, vale, pues es que yo me he perdido. Vale, o sea, que se ha ido de la imagen. Entonces, lo que os estaba diciendo del secreto de las comunicaciones es la intromisión ilegítima en un canal cerrado de comunicación, de modo que necesitamos que se interfiera en un canal cerrado de comunicación. Cuando éramos pequeños, bueno, cuando yo era pequeña, vosotros no, cuando nosotros me explicaban lo del secreto de las comunicaciones, siempre nos explicaban el caso Naseiro, importante, y bueno, aquel procedimiento con el que acabó con la carrera profesional del magistrado Garzón, ¿vale? Entonces recordar que ahí era fácil porque ahí se interceptaron ilegítimamente las comunicaciones entre abogado y cliente, pero también teníamos los famosos pinchazos telefónicos, de manera que era muy fácil evidenciar esto de la interceptación del canal cerrado de comunicación. Ahora, pues la complejidad de nuestras comunicaciones no hace diferenciar nuestro derecho, es decir, siempre que alguien intercepte, incida en un canal cerrado de comunicación y acepte una conversación ajena, pues estará vulnerando. Recordar que lo que el artículo 18.3 de la Constitución tutela es el proceso de comunicación en libertad, de modo que lo tenemos que tener previsto de manera absolutamente garantista, ¿vale?
Siempre pongo aquí de ejemplo los correos electrónicos. Y siempre digo que mientras el correo el correo electrónico está, yo no sé dónde están los correos electrónicos, están por ahí pululando, pues habremos de configurar que cualquier interceptación de esos correos electrónicos será una infracción del secreto de las comunicaciones. Y por contra, siempre digo que cuando se descarga en la bandeja del trabajador y se quedan ahí ya almacenados y alguien accede de manera ilegítima, eso será una intromisión en el derecho a la intimidad, ¿vale? Para separar los conceptos. De modo que lo que la Constitución garantiza es su impenetrabilidad por parte de terceros, rechazando la interceptación o el conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas. El bien objeto de protección es absolutamente distinto y lo tenemos que tener en cuenta. El siguiente que me queda es el de la privacidad o protección de datos, que también se contiene en el artículo 18 de la Constitución. Si os fijáis, el artículo 18 no dice nada de protección de datos, pero ya se ha extendido, y también lo ha dicho así el Tribunal Constitucional, que el derecho a la protección de datos se contiene en el artículo 18.4, si mal no recuerdo, de nuestra Constitución. Aquí tenemos una ley orgánica, tuvimos una y luego hemos tenido otra. Pero a mí no me gusta que utilicéis nunca la Ley Orgánica de Protección de Datos, nuestra norma interna. Y entonces siempre os recomiendo que utilicéis el Reglamento General de Protección de Datos, que si algo de la Unión Europea, que del año 2016, que si algo se le critica al reglamento es su exhaustividad, ¿vale? Entonces, acordaros de que es mucho más fácil buscar las bases legitimadoras en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos y entender lo que es el Reglamento de Protección de Datos a través, o sea, o mejor dicho, conocer lo que es la protección de datos a través del reglamento que de nuestra ley. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra ley lo único que hace es, pues se regula no sé qué, no sé cuántos, me remito al reglamento. Se regulan no sé qué, no sé cuántos, me remito al reglamento. Entonces ya después de 4 o 5 remisiones al reglamento me cansé y dije, bueno, pues si me vas a remitir constantemente al reglamento, casi lo mismo es mejor que yo use el reglamento. Entonces, primera idea básica. Objeto de confusión. Siempre hablo de conversaciones de bar y de cuñado porque se genera una serie de noticias falsas a través de los medios de comunicación, sobre todo en materia jurídica, que luego para los abogados es muy difícil combatirlo. Seguro que todos vosotros tenéis algún cliente que va con la ley reguladora de la jurisdicción social y os dice cómo tenéis que hacer vuestro trabajo a pesar de no tener ningún conocimiento en la materia. Yo también tengo cuñado, tengo vecino que saben más derecho que yo, pero bueno, yo ya les doy por imposible y se acabó. Entonces, la primera idea básica que tenéis que tener en cuenta cuando accedemos al Reglamento General de Protección de Datos o accedemos a protección de datos es que el consentimiento no es una base legitimadora para las relaciones laborales. Que esto es lo que motivó que escribiera otro libro en materia de protección de datos en las relaciones laborales, ¿vale? Entonces, recordarlo siempre porque sigo escuchando y de hecho hay alguna sentencia del Tribunal Supremo relativamente reciente que incide otra vez en el consentimiento como base legitimadora. Y si vais al Reglamento General de Protección de Datos, efectivamente el consentimiento es una base legitimadora, pero no es una base legitimadora de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque el trabajador está en una situación de inferioridad, no está en una situación de paridad y por ende el consentimiento nunca es lícito, válido o para las cuestiones laborales. Entonces, recordar que si vais al artículo 6 del reglamento, las bases legitimadoras son el contrato de trabajo, la previsión legal o la previsión convencional. Y con esos 3 elementos tenemos que jugar en materia de protección de datos cada vez que entramos en la jurisdicción social, ¿vale? Límites al control empresarial. Muy deprisa porque me quedan apenas 10 minutos para terminar mi exposición. Entonces, en cuanto a los límites del control empresarial, recordaros que están las prohibiciones empresariales o convencionales. De modo que si un empresario al amparo del artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, recordad el control de la actividad empresarial, establece una prohibición empresarial expresa, dicta un código de conducta, un programa de cumplimiento normativo, tiene muchos nombres, pero me estáis entendiendo todos exactamente, pues si yo prohíbo hacer una determinada cosa, pues desaparece la expectativa razonable de confidencialidad o de intimidad que pudiera tener el trabajador. De modo que si yo establezco un código de conducta de cómo se tienen que usar los medios informáticos en el seno de la empresa, el teléfono, la tablet o todo lo que tengáis suministrado por el empresario,
Me lo puede decir, que se use solo con fines empresariales, y si yo lo utilizo con fines que no sean estrictamente empresariales, estaré desobedeciendo una orden directa del empresario que, como todos bien sabéis, en los convenios colectivos está calificada como una infracción muy grave, susceptible de generar el despido, y que además, recordarlo siempre porque es muy importante, la desobediencia no admite grados, ¿vale? Con lo cual, acreditado el hecho, la calificación del despido necesariamente ha de ser la procedencia en su caso, ¿vale? Entonces, recordar que las prohibiciones expresan hacen desaparecer la expectativa razonable de intimidad o de confidencialidad que pudiera albergar el trabajador. El otro límite es el de las exigencias de la buena fe. Y entonces aquí siempre digo que tienen que ser códigos claros, transparentes, que no vulneren la buena fe ni vayan a ver, bueno, si pillan o establezcan cosas que sean contrarias a la moral o al orden público, ¿vale? Y el siguiente límite sería, y casi con un poquito más de esto terminaría, por si tenéis alguna pregunta, salvo que me diga algo nuestra moderadora, sería el principio de proporcionalidad. Todos habéis oído hablar del test de proporcionalidad o del principio de proporcionalidad, y si no, yo ahora os lo voy a contar. A mí me gusta el principio de proporcionalidad porque son sentencias del Tribunal Constitucional de cuando éramos pequeños, y me gusta más cómo lo desarrolla el Tribunal Constitucional. Algunos otros habréis oído de Barbulescu I y de Barbulescu II o de López Rivalda, pero Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero a mí me gusta utilizar nuestra forma de verificar o de comprobar si algo vulnera derechos fundamentales, sobre todo la prueba, ¿vale? Entonces, recordar que cuando tengamos que determinar la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, tendremos que observar o verificar el principio de proporcionalidad. De modo que, para comprobar si una medida es restrictiva, un derecho, de que si una medida restringe el derecho restringe un derecho fundamental, veremos si supera o no supera este juicio de proporcionalidad. Y rápidamente os lo explico, y es el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. El juicio de idoneidad es si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto. El juicio de necesidad es si tal medida además es necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia. Y finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada por el derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. Yo, cuando explico esto, todos mis alumnos se quedan absolutamente ojipláticos, y entonces les pongo un caso práctico, que es lo que voy a hacer con vosotros para concluir esta jornada, ¿vale? Entonces, recordar, y esto antes de que ponga el caso práctico, recordar que no se me olvide que esto se hace en cada caso concreto. No vamos a hacerlo con carácter general, ni se pueden dar soluciones generalistas cuando el ente pregunta si un medio de prueba va a ser lícito o ilícito. Lo vamos a hacer siempre en cada caso concreto, de modo que si veis sentencias mías, veréis que en cada caso concreto digo que voy a aplicar el test de proporcionalidad y voy analizando si reúne o no los requisitos que establece el test de proporcionalidad para yo declarar lícita o ilícito el medio de prueba propuesto, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo que siempre utilizo el mismo ejemplo, pero creo que es uno de los ejemplos más claros que existen en la materia para que todos los veáis. Si os preguntara uno por uno qué os parecerían unas cámaras ocultas, pues todos me diríais que están prohibidas. Y entonces os voy a decir que en el ordenamiento jurídico laboral no tienen por qué estar prohibidas las cámaras ocultas, y yo he puesto varias sentencias sobre la materia que os invito a que busquéis y a que os las leáis. En concreto, siempre utilizo para explicar esto una sentencia mía de un trabajador que robaba el monedero de las trabajadoras, y eso ya sabéis que altera la paz y la convivencia empresarial, que es la base esencial de las relaciones laborales, ¿vale? La paz y la convivencia entre trabajadores. Entonces, ¿qué pasa en este caso concreto? Pues efectivamente las trabajadoras ponen en conocimiento del empresario que falta dinero de sus monederos y que están bastante molestas. Ya sabéis que es una obligación del empresario garantizar la paz y la convivencia. Era una empresa grande, tenía jefe de seguridad y era una sala de oficinas enorme, absolutamente diáfana, que tenía cámaras instaladas de videovigilancia. De modo que el jefe de seguridad revisa todas las cámaras y efectivamente constata que un trabajador está sustrayendo
dinero de los monederos, pero como sabe dónde están las cámaras, se coloca de manera que no se le puede identificar, ¿vale? Entonces, ya veis como las cámaras, medio de prueba perfectamente lícito, pues no sirven para los propósitos para los que fueron instalados, ¿vale? De modo que el jefe de seguridad, sin decírselo absolutamente a nadie, instala una cámara oculta. Y no solo instala una cámara oculta, sino que además pone un bolso trampa con un monedero trampa. El monedero trampa consta además de un mecanismo adicional. ¿Os acordáis de los medios de prueba instrumentales de los que estaba hablando? Entonces instaliza un mecanismo de prueba adicional, de modo que cuando el trabajador sustrae los 5 euros que mete en el monedero, el jefe de seguridad era un poco rácano, he de decirlo, cuando sustrae los 5 euros que había en el monedero, salta la tinta simpática, esta que sale en todas las películas americanas, esta tinta rosa que tiene un nombre que no recuerdo, está puesto en mi sentencia por si lo queréis buscar, porque tiene un nombre específico, salta esa tinta rosa y ya sabéis que es indeleble. Y como medio también adicional o instrumental, tenemos una testifical de un compañero que ve al trabajador limpiándose las manos en el baño absolutamente teñidas de rosa, ¿vale? Entonces recordad que ya tenemos 1, 2, 3 medios de prueba adicionales. Entonces, una vez que tenemos ya los hechos y que efectivamente hemos identificado al trabajador, vamos a verificar si efectivamente supera el triple test de proporcionalidad. Y entonces os recuerdo que el juicio de idoneidad es si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto, y obviamente lo ha sido. El juicio de necesidad es si tal medida además es necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia, pues si ya teníamos las cámaras y no éramos capaces de saber quién era el autor. Y finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada por el derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general, recordaros que es la convivencia empresarial, que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. Entonces, una vez que yo declaro que se ha superado el juicio de proporcionalidad, la cámara oculta es lícita y acarrea las consecuencias que establece nuestro artículo 105, si mal no recuerdo, 108 de la ley reguladora, y el despido se debe de calificar como procedente. Como no quiero ser muy pesada y sabéis que a mí me gusta ajustarme al tiempo que se me otorga, pues doy por aquí por concluida mi intervención y me someto a las preguntas que tengáis que hacerme o las consideraciones que tengáis oportunas. Gracias. Muchísimas gracias, Concepción. Es una jornada muy interesante. ¿Se me escucha? Sí, 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 te escucho y ahora ya he recuperado el sistema. Es que no me quería entretener, pero ya me veo otra vez a mí en la pantalla. Vale, perfecto. Pues como bien has dicho, vamos a pasar al turno de preguntas. La primera que nos han llegado es que te preguntan por el LinkedIn, que quieren agregarte, saber su LinkedIn. Pues nada, muy fácil. Morales Valles, Concepción, no es muy sencillo, solo estoy yo. Perfecto. Ahora vamos con la pregunta de Encarna Navarro, que dice que en primer lugar, gracias por el webinar y enhorabuena por su nuevo destino. Ay, Y la muchas pregunta gracias. que quiero hacerle es la siguiente. Dice, usted dice que si proponen 4 testigos y el juez dice que solo entran 2 y no hay más que hablar, esto se puede recurrir en suplicación. Pero Sí, si no se recurre en suplicación y ahora el asunto está en el Tribunal Supremo, ¿se podría hacer algo? ¿O hombre, el tiempo de la suplicación? para llegar al Tribunal Supremo ha pasado por recurso de suplicación, te lo juro, palabrita de niño Jesús. O sea que tenía que haberlo hecho antes. De modo, hay que hacerlo y hay que además hacer constar la protesta, porque si no, no se podría anular la sentencia. Perfecto, o sea que si no se hizo en suplicación, Primero, en vale. instancia, hay que hacer constar la protesta, cuya finalidad es que el órgano judicial repare la infracción procesal que se comete por parte del órgano judicial y luego pues hacerlo valer en el recurso de suplicación. Por cierto, aprovechando la pregunta de vuestra que me estáis formulando, recordar que en el TSJ de Madrid hemos tenido un cambio de criterio bastante llamativo. A mí me encanta, ¿eh? Antiguamente, cuando nos decíais que se os había ilimitado la prueba testifical, pues analizábamos esa prueba que habíais propuesto, esa testifical que se os había denegado, podía alterar el sentido del fallo y casi siempre concluíamos que no, ¿vale? Pero es que ahora hemos cambiado de criterio
más yo creo que lo seguimos casi todos los magistrados de la sala o lo seguían. Yo ya no sé dónde estoy, entonces perdonadme, hay veces que hablo como si formara todavía parte, que aún lo formo, pero sí que es cierto que ha cambiado de criterio, de modo que ahora cuando nos alegáis que se os ha impedido la declaración de un testigo, automáticamente consideramos que eso vulnera la tutela judicial efectiva y anulamos la sentencia para que se tome declaración a los testigos omitidos y se dicte un nuevo fallo. ¿Cómo se hace? Como ya sabéis que se reponen las actuaciones al momento en que se cometió la infracción procesal, pues a través sencillamente de unas diligencias finales para que se tome declaración a los testigos sometidas al principio de contradicción, conclusiones en el plazo de 3 días y dictado de la nueva sentencia, ¿vale? Pero recordad la importancia que tiene que protestéis cuando se os inadmite un testigo. He estado 2 meses de prácticas en el juzgado y he visto de todo, no os voy a mentir, pero no he visto a ningún abogado que haya, ni abogado ni graduado social, que haya protestado ante las cosas que se hacían en sala por parte del magistrado y contra las inadmisiones de medios probatorios, ¿vale? Así que importancia, y si queréis otro día vengo a daros solo un curso de prueba, la importancia de que protestéis de cara al recurso de suplicación. Muchas gracias por la aclaración. Vamos con la siguiente pregunta, que es de María Victoria, que es la siguiente. ¿Qué valor probatorio tiene que el trabajador aporte una serie de audios que la parte contraria, en este caso el empresario, impugna, pero un testigo, que es el jefe de empresa, afirma oírse y escucharse en ellos y reconocerse en su voz? Recordar que el valor probatorio depende del conjunto de la prueba obrante en las actuaciones y que el órgano judicial lo va a valorar siempre conforme a la sana crítica, de modo que si le alcanza la convicción a que eso es la verdad, lo podrá tener en cuenta y si considera que eso no recoge la verdad porque hay otra prueba que dice lo contrario, pues tendrá, conforme a la sana crítica, que valorarlo, aquello que se cree y aquello que no se cree. Pero insisto, en las sentencias el órgano judicial tiene que explicar sus elementos de convicción y por qué concluye una cosa u otro. Entonces, recordar autenticidad siempre, o sea, digo autenticidad, la prueba siempre es válida aunque se cuestione su autenticidad o se impugne. Otro día, si queréis, os hablo de impugnaciones porque lo hacéis mal en ese sentido, pero en cualquier caso siempre, siempre, siempre se va a valorar por el órgano judicial conforme a la sana crítica porque es lo que dice el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice que la parte contraria ha aportado un informe pericial analizando una serie de firmas de mi cliente y para analizar esas firmas ha utilizado un documento médico de mi cliente. No aparecen los datos médicos, pero sí ha cogido ese informe médico sin el consentimiento de mi cliente. ¿Se estaría violando la intimidad? Tendría que ver el caso concreto, no hay soluciones únicas, tendría que ver el caso concreto y establecer a través del triple test de proporcionalidad si eso se puede utilizar, ¿vale? Es un problema de firma de prueba dubitada o indubitada, como cuando te hacen hacer en civil y te remito a que busques los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que hablan de los cuerpos de prueba escrita para establecer pruebas dubitadas o indubitadas. Eso, el órgano judicial, en su sentencia, tendrá que valorar si se lo cree o no se lo cree. 97.2 otra vez. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es, ¿se puede pedir la testifical de un inspector de trabajo aunque haya informe del mismo? ¿Eso es posible? Yo creo que no, que además es una autoridad y en su caso el informe será por escrito, pero yo creo que no se puede pedir la testifical del inspector actuante en las actuaciones. Lo que ha dicho está en su acta, en su informe, que además consta, como todos sabéis, de presunción de veracidad y no de certeza de las actas del inspector actuante y es suficiente para que lo tengamos en cuenta de cara al valor probatorio sin necesidad de que preste una testifical. De hecho, yo seguramente no se lo admitiría. Gracias. ¿Sería válida sanción empresarial por denuncia de mensaje de WhatsApp de grupo cerrado? Mensaje de WhatsApp por grupo cerrado. Como no te lo explique muy bien, muy bien, muy bien, pero vamos, por si acaso lo he entendido, ¿eh?
Tenemos el problema de las conversaciones de WhatsApp. Yo siempre digo que las conversaciones de WhatsApp las carga el diablo. Aquí se aplica por analogía una sentencia muy antigua del Tribunal Constitucional del año 1984, por si la queréis buscar. Entonces, si uno es partícipe de la conversación, y eso es algo que os genera muchísimas dudas, si uno es partícipe de la conversación y se la entrega, se la enseña, se la da al empresario la puede utilizar legítimamente porque uno de los interlocutores se la ha facilitado. Entonces, lo que no está dicho en el WhatsApp es lo que no os podrán imputar y lo que jamás tendréis problemas. Insisto, los WhatsApp los carga el diablo. Además, yo muchas veces tengo que leer los WhatsApp 3 o 4 veces porque no todos interpretamos lo mismo de lo que hemos escrito, porque lo hemos hecho mal, porque lo hemos escrito mal, porque no nos hemos expresado bien. Entonces, las dudas interpretativas son múltiples, con lo cual lo que no escribéis por WhatsApp es muchísimo mejor porque así no existe y no os lo van a imputar. Pero insisto, si uno es partícipe de la conversación, se lo puede facilitar a quien quiera y eso no vulnera el derecho a la intimidad. Perfecto, gracias. Nos preguntan que cuál suele ser la media de plazo habitual para dictar sentencia laboral en Madrid. Uf, ni puñetera idea. ¿Qué quieres que te diga? Cada magistrado tiene la suya. Pero lo que sí te puedo decir es que yo, que no me he incorporado, pero yo ya he hecho mis deberes, todas las semanas hasta finales de año tengo 52 asuntos que resolver en 2 días de señalamiento. Entonces, si tengo que resolver, o sea, si tengo que estar en sala 2 días atendiéndoos, que es lo que me corresponde, me quedan 3 de 8 horas para poner 52 sentencias. Ya con eso creo que te he respondido. Y, por supuesto, mi juzgado tiene 1.440 asuntos pendientes. Gracias. La siguiente pregunta es de Nuria. Dice, buenas tardes, muchísimas gracias por la ponencia. Me ha surgido una duda sobre el valor probatorio de un correo aportado por la empresa obtenido de manera ilegal al acceder a las cuentas de Gmail personales del trabajador. Y si el uso de ese correo, así como ese acceso, puede penalizarse. Te digo lo mismo. Primero, si el correo es personal y no tiene ninguna vinculación con la actividad empresarial, pues es privado, ¿vale? Y entonces se puede vulnerar en su caso. Pero tendría que ver no solo, porque tú lo has calificado que ha accedido de manera ilegal, yo tendría que ver si efectivamente ha accedido de manera ilegal, porque eso es una calificación jurídica. Entonces, habría que ver el caso concreto, por qué ha accedido a ellos, cómo ha accedido a ellos, porque hay muchas veces que los Gmails son los que se usan habitualmente en las empresas porque no tienen correos corporativos. Entonces habría que ver el caso concreto y en cualquier caso, sea como sea, es valoración exclusiva del órgano judicial conforme a la sana crítica. Si yo voy a declarar que me los creo y no los podemos excluir del acervo probatorio mediante una declaración de que se ha obtenido de manera ilegal, pues yo lo voy a valorar. Si declaro que lo he obtenido de manera ilegal, recordad que lo que hago es que lo excluyo del acervo probatorio y no lo puedo tener en cuenta. ¿Vale? Gracias. El siguiente también va relacionado con los correos y nos dice, ¿cómo probar que la empresa accedió a tu email en la que no existía restricción para su uso en ámbito personal? Es que yo creo que son todas preguntas Sí, circulares de la misma idea, con lo cual mi respuesta sería absolutamente la misma. Si el empresario tiene un código de conducta de uso, perfecto. El problema de todo esto, por cierto, recordar que se os olvida muchas veces que hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2016 que dice que el correo electrónico personal y el móvil personal no son necesarios para la relación laboral y que no los tiene que facilitar el trabajador. Así que a lo mejor es que todo pasa porque no se entreguen por parte del trabajador. De hecho, si os fijáis, hablando de protección de datos, si os fijáis en los contratos de trabajo, en los modelos que están publicados en el SEPE, se ha quitado hasta la información relativa al domicilio porque se supone que es un dato personal y no es necesario para la ejecución del contrato, algo de lo que yo también discrepo y está establecido en mi otro libro. gracias. Nicolás Martín le pregunta que en un grupo de WhatsApp de trabajo en el que expulsan al trabajador y difunden que ha robado y por lo tanto se le ha despedido, aún no habiéndose probado dicha situación, ¿se podría aportar dicho chat de WhatsApp facilitado por otro compañero como prueba? Y en Por su caso sería supuesto. necesario.
y si sería necesario aportar algún tipo de pericial. No, yo simplemente le diría que sacaran una impresión a través de WhatsApp web de la conversación íntegra y lo metería como medio probatorio y, por supuesto, interpondría una denuncia vía civil o vía penal para reparar el daño que se había generado, porque lo que ahí se ha generado es una vulneración del artículo 15 de la Constitución, que habla de la dignidad y el derecho a la integridad física y moral. Recordar que el artículo 15, que no lo utilizáis, es súper bonito y hay muchísima doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia. Entonces, para reparar mi honor y mi dignidad ofendida, y además hay alguna sentencia que ya sí lo dice, pues lo puedo utilizar perfectamente, ¿vale? Entonces, tenerlo muy, muy, muy en cuenta, porque de eso ya sí que hay sentencias firmes por parte de los tribunales. Perfecto. Y salvo que entre alguna pregunta más ahora, voy con la última pregunta, que es la siguiente. En una demanda de recargo de prestaciones por riesgos psicosociales, con un informe favorable de la Inspección de Trabajo proponiendo el recargo, ya que al ser la demanda una administración no se levanta acta de infracción, ¿tiene la misma veracidad el acta que el informe propuesto? El acta de infracción tiene presunción de certeza de los hechos constatados directamente por el inspector actuante. Luego veremos a ver cómo lo valora el órgano judicial, pero en principio no hay ningún problema. Todas las actuaciones del inspector actuante, no recuerdo el artículo, lo tenéis puesto en mis sentencias porque os lo pongo para ayudaros, pero tiene presunción de certeza cualquier acto que haga el inspector actuante, y eso obviamente será valorado por el órgano judicial, con la ventaja que tenéis de que en los supuestos de recargo de prestaciones la carga de la prueba de que ha respetado todas las medidas de seguridad y que ha hecho todo lo posible para que el siniestro no acaeciera, pues recae sobre el empresario, que normalmente siempre le falta algo. Y en materia de riesgos psicosociales, también tengo escrito un bonito libro, pues recordar que está todo por hacer. Y entonces, precisamente en esta materia es en la que más recomiendo el uso del artículo 15 de la Constitución, la integridad física y moral, que es la obligación que tiene el empresario de garantizar de todos los trabajadores. Y ya vengo diciendo hace muchos años que el día que se destape la caja de los truenos de los riesgos psicosociales y en materia de prevención de riesgos laborales, y que a algún trabajador se le ocurra recurrir, que ya haya alguna sentencia sobre la materia, esto va a ser el próximo, vamos, la próxima explosión de demandas que vamos a tener en la jurisdicción social. O eclosión, más bonito, eclosión. No, no he entrado en ninguna pregunta más, pero sí que hay varios mensajes dando las gracias, diciendo que es una ponencia brillante, muy Gracias buena a todos. ponente. Y bueno, como no entra ninguna pregunta más, por nuestra parte, darte las gracias por estar con nosotros, por haber De impartido una jornada tan interesante y que los asistentes nos lo han hecho transmitir. Muchísimas Esperamos gracias que, a todos. mira, enhorabuena. Nos Son vemos en varios los sala. mensajes. Letrados, nos vemos Pues, en sala. muchísimas gracias, Concepción. Gracias a vosotros. Hasta Con luego. esto damos por finalizada la jornada. Hasta luego. Cuidaros.